Muy buenas, bienvenidos. Vamos a reaccionar al vídeo de Psicopsiquis, en el que entrevista a un psicópata. El vídeo es bastante largo, así que lo vamos a hacer en tres partes, entiendo, dos partes. Intentaré. Yo te voy a compartir ya el canal de Psicopsiquis. Únete ya porque es un canal muy interesante que nos comparte nuestro compañero Ronnie, ¿vale? Lo tenemos aquí. Yo ya, uy, no lo tengo suscrito de verdad. Vale, porque estoy en la otra cuenta, sí que pasé a hacer cuenta de marca, vale. ¿Cómo es posible? Sí. Y por supuesto ya le di 1000 likes, así que suscríbete ya, sigue Psicopsiquis y vamos a ver esta entrevista. Sin más dilación. Voy a adelantar un poquito. Vale, ya está, perfecto. Vale, pues venga, vamos allá. Prepárate porque dice cosas muy fuertes. Soy así porque he nacido así. ¿Por qué tengo que cambiar porque a alguien no le guste? ¿Te jodes? ¿Te jodes? Conviértete tú en alguien como yo. Psicos. A ver, mal que nos pese, tiene razón. Ese es el problema. Y esa es la esencia de todo. No quieren cambiar. Psiquis. Entonces, Mario, bienvenido. Gracias por aportar tu testimonio. Preguntarte primeramente, ¿cuál es el fin? ¿Por qué me has contactado para tener una conversación conmigo y qué quieres sacar de todo esto? A mí me gusta este tipo de entrevista. Yo animo a que si alguien quiere, pues yo estoy dispuesta. Sí que me contactasteis gente que habéis pasado por una experiencia con una psicópata. Porfa, vuélveme a contactar y vemos la manera de grabar, porque a mí me pilló en esa época de gripe A, etcétera, y la verdad estaba bastante fastidiada. Me parece curioso, evidentemente, que no quieran sacar la cara, es decir, son muy valientes para hablar, pero luego para enseñar la cara no, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque saben que a nivel social existe mucho rechazo, entonces es normal que se quieran proteger. Pues por una parte estoy un poco enfadado con la sociedad por el poco entendimiento que hay hacia las personas con un trastorno como el mío. Yo dije en el vídeo, perdón, por cortar tanto, perdón, pero al final es mi reacción. ¿Quieres ver el vídeo original sin cortes? Te vas al canal de Psicopsiquis y luego te vienes y te miras la reacción. Lo dicho. Dije en el vídeo de la entrevista narcisista que el psicópata integrado a veces no daña. Esto no significa que no tenga una personalidad potencialmente peligrosa, ¿vale? Pero sí que es verdad que si el entorno y el hogar en el que crece tiene mucha cobertura a nivel emocional, es posible que ese psicópata integrado llegue a no sentir la necesidad de dañar y simplemente se conforme con otras conductas que no impliquen dañar ni meter en riesgo a nadie, ¿vale? Sí, me reafirmo. Eso del no tienes ni idea, chica, de verdad, te lo miran. También para ver cómo tú hablas. Trastorno antisocial de la personalidad no es algo que yo me levante una mañana y diga, hoy voy a empezar a hacer putadas a la gente y voy a empezar a manipular a las personas y voy a convencer a mis padres de sacarles todo el dinero y a mí. Está enfadado porque, digamos, existe el estigma social. Evidentemente, él dice que, y bueno, lo puedo llegar a entender, es decir, estamos hablando de un trastorno de personalidad con una base genética importante. Él se ha aprendido este discurso al estilo de yo tengo responsabilidad, pero hasta cierto punto, ¿no? Y es verdad, uno no se levanta una mañana con ganas de fastidiarle la vida a los demás y de hacer todo eso que él dice que hace. Evidentemente, a partir de ahí, pues, no sé, mirar dentro de uno, ver qué puede hacer, ¿no? Dentro de las posibilidades y de las limitaciones, porque esa es otra. Entonces, bueno, es verdad. A nivel social existe mucho estigma. Evidentemente genera mucho miedo, evidentemente genera mucho rechazo, esto no ayuda y aparte tampoco se hacen las campañas lo que sea necesario para integrar a este tipo de personas, pero bueno, esto es como todo, es decir, en el momento tú te sales de la norma, ya olvídate, no vas a ser integrado a nivel social, menos si vas a representar o puedes representar un peligro para la sociedad. Es que hay que asumir la realidad, un poco es lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo, por qué me quieres cambiar, no? Yo soy así y lo dice y encima suelta el taco. Pues lo mismo con los demás, es decir, pues asume también que los demás te tengan miedo y te den ese rechazo, por otra parte, lógico, ante ese miedo. Y a mi pareja de mantener relaciones sexuales cuando yo quiera, sino que es algo que sale innato de mí
y que lleva saliendo innato de mí desde la adolescencia, desde los 14 años. Las personas, uno de los rasgos de esta enfermedad es que comienza a una edad bastante temprana. Y también otro rasgo importante es que nos sentimos completamente solos en muchas ocasiones. Es decir, cuando Yo creo que solos en muchas ocasiones se siente todo el mundo. A ver, es que de verdad todavía no he dicho nada que pueda decir, mira, fíjate, pobrecito, sí veo excusas, lo siento, veo, ha empezado ya, ¿no? Entiendo que para intentar que la gente baje el nivel de exigencia, vamos a intentar, venga, sí, venga, vamos a intentar hacer como dijo Eva, vamos a intentar verlo desde la empatía y no desde el juicio. Pero cuando esta persona habla de esa manera tan confrontativa es difícil, ¿vale? Era más fácil con la invitada de Eva por esa necesidad de validación social. Entonces, cuando yo me lo empecé a ver con 14, me parece muy interesante que lo diga, porque la tónica general es que este tipo de trastorno de personalidad no se puede diagnosticar antes de los 18 años. Yo creo que no existe ningún profesional a día de hoy, o igual sí. Bueno, sí, al menos uno. Mi profesor sí que lo dijo, que él podía diagnosticar o no sé si lo dijo como podía o se atrevía. El caso es que es el único trastorno de personalidad que lo voy a compartir. No se puede, en teoría, diagnosticar antes de los 18 años. Te lo voy a mostrar. Además, los pacientes deben tener evidencias de que un trastorno de la conducta ha estado presente antes de los 15 años. Trastorno de la conducta, pues sería conductas disruptivas, ¿vale? Es decir, todo aquello que implique pues problemas a nivel, sobre todo, escolar, ¿vale? Y el trastorno de personalidad antisocial solo se diagnostica en personas igual o mayores de 18 años. Bien, vamos al trastorno de la conducta para que veáis un poco qué engloba. Vale, dice, pues eso, conducta recurrente o persistente que viola los derechos de otros o viola normas o reglas sociales apropiadas para la edad. Vale, y aquí entraría pues niños o adolescentes carecen de sensibilidad hacia sentimientos, bienestar de los demás. Ahí, bueno, pues vemos ya de alguna manera la base genética importante, ¿vale? Es decir, pues usan drogas, tienen dificultades escolares, conductas vandálicas, tienden a pelear, robar, adoptar conductas vandálicas. Es probable que las niñas mientan, huyan del hogar y tal. Falsedad, mentiras, robos, agresión, destrucción de la propiedad, en fin, todo esto. Vamos a seguir. cuando manejas y manipulas a tantas personas, en el 90% de los casos, en algún momento se van a terminar dando cuenta. Con lo cual, en esos momentos, tú te vas a terminar quedando solo. Cuando te encuentras que no solamente te has quedado solo por amigos, parejas, familia, sino que realmente no tienes a nadie cercano y real con el que tú te puedas abrir. Yo creo que aquí él explica un poco cuándo se da cuenta de que sí o sí está condenado al ostracismo, ¿eh? Desgraciadamente, esta condición te condena al ostracismo y a la soledad porque antes o después te van a dar la espalda cuando tu conducta no es de respeto, ¿no? Es decir, cuando tú no puedes ofrecer un respeto y una conducta medianamente sana, y que si vas a atender siempre a la manipulación y al aprovechamiento de las personas, pues las personas se van a ir. Entonces, sí, claro. Entonces, es cuando él se da cuenta, ¿no? Toma conciencia de que de alguna manera no va a poder conservar las amistades y por tanto, pues, y la familia es duro, claro que sí. Explicar cómo te sientes y qué quieres de la gente, el sentimiento es bastante solitario y no es justo tampoco. Es decir, veo muchas personas empatizando con las personas que sufren como víctima de una persona, de un psicópata, que es en realidad lo que somos. Los que tenemos trastorno antisocial de la personalidad somos psicópatas o sociópatas. Y yo entiendo que la gente se ponga a favor y que entienda a esas personas, pero ¿y quién se pone en nuestro lugar? ¿Quién para un segundo y dice, oye, a lo mejor esta persona está sufriendo una enfermedad y por eso es así, no porque a esta persona le apetezca? Como una Está claro, es normal. No está diagnosticado como enfermedad al uso, es un trastorno de personalidad. Encima esa es otra, es decir, porque una enfermedad o un trastorno mental al uso tipo enfermedad, pues determinaría un inicio y un curso, ¿vale? Es lo que decimos el curso de la enfermedad.
Claro, aquí el problema es que la persona que tiene este problema es así, ¿no? Es así, es para toda la vida. Aquí no hay curso, aquí no hay remisiones ni historias, es así. Entonces, sí o sí te ha tocado y pues sí, es un fastidio, es un fastidio importante, es algo que es tu condición y hay que aceptarlo. Entonces, él mismo está diciendo, claro, no acepta esta condición en cuanto, pues, comprende que la gente empatice con la víctima, pero al mismo tiempo no comprende cómo no empatiza con el victimario y es que, bueno, pues al final el victimario, pues sí, tiene una condición, ¿no? O se ha inventado una condición para entender este problema también, porque luego el DSM es esa, que entra en debate en el tema de inventar, tú ya me entiendes, ¿no? Generar esos paradigmas que de alguna manera sociales nos ayuden a entender un poco más este problema y otros derivados. Entonces, enmarcan dentro de lo que no es la curva normal de Gauss, enmarcan estas especialidades, ¿no? Este tipo de personalidad menos normativa en ciertos problemas de las etiquetas, que al final encasillan a las personas. Entonces es normal que de alguna manera se sienta mal por no estar en esa norma, en esa curva normal, por no ser una persona normal, claro. Persona con retraso mental no elige no saber hacer una cuenta de matemáticas correctamente y tú le puedes regañar por, no te estás enterando de esta cuenta de matemáticas. No, esa persona está enferma, por eso no consigue hacerla. Ya, pero no nos pongas el ejemplo porque al final esto también es manipulación. Entonces, sin querer, manipulas de manera espontánea, casi inconsciente. No es el mismo ejemplo porque la persona con problemas de retraso mental, pues no hace daño a nadie, y el problema es que un psicópata / sociópata, el problema, o sea, al final ya hay que entender que no es por rechazo social, es por protección. Es como decimos, oye, contacto cero, pero que no es por castigo, es por protección, señores. Entonces, muy lógicamente, oye, todo el mundo te acepta muy bien, pero lejos, porque si vas a venir a fastidiarme, a engatusarme, a engañarme, a robar, a lo que sea, extorsionar, lo que sea, pues evidentemente uno no está por la labor. Ya suficientemente difícil la vida es como para encima tener que prestarse a. Entonces, yo entiendo que este señor quiera hacer la comparación, pero no nos vale porque de alguna manera las consecuencias no son negativas en una persona con retraso mental, pues que no puede hacer una operación, pues oye, se asume, ¿vale? Pero es que cuando las consecuencias son tan dañinas respecto a la vida, hay vidas completamente destrozadas por este tipo de perfiles, señores, no lo podemos banalizar de esa manera. Estás frivolizando y banalizando y maquillando, minimizando el dolor y o sea, de las consecuencias de las acciones de tu perfil. Entonces, claro que no vamos a aceptar esa comparación, no tiene nada que ver. Una persona con psicopatía no es que no quiera ponerse en tu lugar o que no quiera empatizar contigo, sino es que no puede. Y si puede, al final no lo siente realmente por dentro, con lo cual es injusto también para Vale, nosotros. pues entonces sí es injusto, pero como no podéis, que hay esa limitación, que hemos hablado muchas veces en muchos vídeos, no es que no quieran querer, es que no tienen esa capacidad real, es que tienen esa limitación. Lo mejor que podríais hacer es no optar a relaciones sentimentales, emocionales, si no habláis el mismo idioma emocional. Al final, vulneráis las relaciones, las volvéis algo que no son. Y esto también es verdad que es necesario decirlo, es decir, tú no puedes hacer una estafa emocional detrás de otra. Pero claro, como no se parte de esa honestidad y sí se parte desde esa egolatría de querer personas como medios para fines, de relaciones transaccionales y de solo yo y yo y yo, que luego veremos, cuando dice, ay, pues yo soy así, si nos gusta tal, hombre, uno también opta, tiene todo el derecho del mundo a optar por protegerse y no relacionarse con este tipo de personas. Entonces, si fuerais tan blancos, no necesitaríais manipular ni engañar a los demás. Ese es el tema. Blancos en el sentido de que fuerais con la honestidad y la verdad por delante. Muy bien lo que dices, pero no se sustenta.
No se sustenta en cuanto dañas a las personas. Ese es el problema. Ahora, si tú no dañas, oye, pues genial. Pero claro, tú dices, uno no busca robar a sus padres. Hombre, ya. ¿Y qué tiene que hacer la gente? ¿Consentírtelo todo? ¿Dejarte sin límites para que puedas hacer lo que te dé la gana solo por tu condición? Entonces nos estás diciendo que solo por tu condición tienes excusa para vía libre. No, señor. Nosotros, que no haya nadie que diga, oye, yo también te entiendo. No es lo más moral que se puede hacer, yo lo entiendo que no es lo más moral, pero también merecemos una empatía. Sí, a ver, yo creo que cualquier profesional que tenga cierta coherencia lógica y que sepa de esto, el entendimiento lo vas a tener, el entendimiento lo vas a tener. La comprensión, oye, pues no es justo, la verdad es una condición para el resto de tu vida, es un trastorno de personalidad, eres así, se entiende perfectamente. El problema es que una cosa es entenderte y la otra es tolerar tus comportamientos, tenerlos que aceptar. Aunque parezca mentira decirlo, que es eso. O sea, nosotros no empatizamos con la gente, pero exigimos empatía, sí. Pero es que en una parte la merecemos. Te entiendo. No empatizamos, pero pedimos empatía. Muy bien. Dices que a los 14 años se te diagnosticaron o empezaste a entender que tenías el trastorno. ¿Crees que esto te viene desde pequeñito o que hubo un día que transicionaste o te levantaste un día y ya tenías el trastorno? ¿Cómo descubriste que había algo que era diferente que en el resto? Yo, en realidad, para ser sincero, lo descubrí hace unos 4 años aproximadamente, donde realizo una compra de una casa y en el proceso de esa compra me doy cuenta de que estoy cayendo en una depresión importante y me pongo en contacto con un psicólogo. Después de varias sesiones con ese psicólogo durante varios meses, da la casualidad de que un día estoy en casa de mis padres y veo un documental de psicopatía. Poco a poco las señales van surgiendo, ¿eh? Fijaros, hace solo 4 años no ha dicho la edad que tiene, creo, ¿no? Entonces entiendo que sobre el tema de los trastornos de conducta, etcétera, se puede llegar a obviar. A ver, Donde literalmente empiezan a explicar los síntomas de un psicópata y me doy cuenta de que soy un 95% exactamente tal cual describe en ese programa la psicopatía. Total, que justo al día siguiente yo tengo sesión con mi psicólogo y se lo comento. Me acuerdo de haber visto eso y se lo cuento. Digo, oye, fíjate qué casualidad que ayer estaba viendo un programa de psicopatía y me describió. Entonces se hace un silencio en la conversación y él me dice, bueno, es que yo no suelo dar diagnósticos antes de que se termine como el proceso de psicoterapia con mis pacientes, pero que sepas que, bueno, que yo desde hace ya varias sesiones te he diagnosticado con un trastorno antisocial de la personalidad que consiste en que eres un psicópata. Me lo dijo con palabras un poco más suaves. a ver, a mí me parece muy fuerte lo que dice, es decir, ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es posible? Hay de todo en la viña del Señor, por supuesto que sí, pero no me parece correcto, entre comillas. Yo siento mucho discrepar. Esto es muy a nivel personal, profesional, ¿eh? Cada psicólogo decide hacer profesionalmente lo que considera más oportuno. Entiendo que, fíjate ese silencio como diciendo, ups, creo que ese psicólogo le vino un poco grande, ¿no? Y sí que lo entiendo, lo supo ver venir, o al menos fíjate, yo voy a romper una lanza a favor del psicólogo y creo que él lo que quería decir era que sin tener toda la información completa y sin tener todas las pruebas diagnósticas, entrevista y lo que considerara necesario, no se iba a aventurar o a lanzar a decir antes de tiempo, imagino, antes de estar seguro completamente 100%, tienes un trastorno antisocial. Creo que iba por ahí. Si no, pues me parece que callarse de algo que sabes a ciencia cierta ya o que tienes casi 100% seguro, solamente por hacer más sesiones, si esa es la sugerencia, no lo sé que lo ha contado así, no lo sé, lo dudo, no lo sé. No me parece ético, la verdad, pero no creo que fuera por ahí. Supongo que es la primera opción, que él considerara que todavía le faltaba como más confirmación, que quería terminar la fase diagnóstica y de alguna manera se curaba en salud. No es cualquier cosa, que te venga un chico por depresión y que descubras que tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Pero me lo terminó diciendo. Me dijo que sí. Yo cumplo todos y cada uno de los rasgos, quitando excepto el de ser violento, es el único que en mi caso no se cumple. Ujú. En el resto yo soy exactamente la descripción de un
de un psicópata. Entonces, Bueno, entonces aquí aclaramos un poco la duda de esta chica que decía que no teníamos ni idea de que todos los psicópatas eran violentos o dañinos, ¿vale? Él dice el único diagnóstico, o sea, el único rasgo que no cumple es el de no ser violento, perdón. A ver, voy a compartir de nuevo, fíjate el diagnóstico, los rasgos. Vale, tenemos aquí el trastorno de personalidad antisocial. Fíjate, dice 3 o más de los siguientes: desprecio persistente por los derechos de los demás. Esto está aparte, ¿eh? Aparte, deben tener sí o sí un desprecio persistente por los derechos de los demás. Y aparte, 3 o más de estos rasgos: desprecio de la ley, ser engañoso, mentir repetidamente, usar alias, estafar a otros, actuar impulsivamente o no planificar el futuro, provocado fácilmente o agresivo, imprudente, descartando su seguridad o la de los demás, actuar de manera irresponsable continuamente y no sentir remordimiento indicado por indiferencia o fundamentación tras herir o maltratar a los demás. A ver, el tema de ser violento me imagino que se referirá al rasgo de ser es provocado fácilmente o agresivo, ¿vale? De todo lo demás él dice que lo tiene. a partir de ese momento empiezo a investigar muchísimo qué consiste ser uno, en qué consiste ser yo uno de ellos, y me doy cuenta de que toda mi vida ha estado todos los patrones me lo estaban diciendo. Lo que pasa es que, claro, ¿quién va a imaginarse que uno mismo es un psicópata? Nadie se piensa que nadie tiene una imagen tan mala de sí mismo, y menos cuando la imagen que se tiene de un psicópata es o es un asesino, es un violador, es un asesino en serie. En realidad, o sea, un porcentaje muy bajo de la gente con trastorno antisocial de la personalidad asesinan o tal. La mayoría se limitan a ser manipuladores, a buscar el interés propio, a no empatizar, a ese tipo de cosas. Muy pocos de nosotros realmente llegan a tomar llegan ni a estar encarcelados. La mayoría de nosotros no hemos pisado una cárcel en nuestra vida, ni hemos matado a nadie, ni nada de eso. Entonces, hay un... No sé, yo quiero hacer entender a la gente que ni somos tan malos, ni todo es tan bueno para las víctimas. Nosotros también pasamos por muchos baches, nosotros también sufrimos mucho y también queremos sentirnos escuchados. Ujú. Es normal, al final son personas y esto es un poco lo que tiene el problema de definir éticamente entre buenos y malos. Yo siempre te digo, oye, por favor, si estás en este canal, si eres seguidor, seguidora mía, por favor, no juzgues e intenta ser flexible y tolerante con lo que escuches. Y hoy en día, lo vuelvo a repetir, lo dije en un vídeo atrás, creo que lo más importante es respetar las opiniones ajenas, aunque no coincidan con la tuya. A partir de ahí, decir son malos, pues te posiciona en una postura que a ti mismo te perjudica, es decir, te pone en desventaja, porque decir son malos, de alguna manera ya te está como motivando a generar esa defensa, que por otra parte es lógica. Independientemente, yo te diría, no entres en buenos o malos, simplemente intenta protegerte y no deberíamos de juzgar entre buenos y malos, sino en temas de, oye, me está tratando de manera injusta, no recíproca, sin respeto, lo dejamos ahí. Es un poco cuando venís y me decís, ¿es psicópata, es narcisista o solo es un egoísta o qué? ¿O es mala persona? Oye, de verdad, déjalo. O sea, es que no hay suficiente información. Habría que tener a la persona, valorar más de una sesión. Nos da igual la etiqueta que le pongas. ¿Te hace daño? Sí, apártate. Lejos, alejarse es ganar. Olvídate. Dices que cuando viste el documental te diste cuenta que esas etiquetas de comportamiento, como la manipulación, la falta de empatía, lo llevas tú sintiendo en tu ser desde toda la vida. ¿Recuerdas algún episodio en la infancia que no sea que se pueda contar en YouTube, que donde en tu recuerdo Que no sea demasiado grave, ¿eh? te hayas comportado con un niño, como un niño que no estuviese dentro de lo normal, por algún compañero de clase o haciendo cualquier cuestión? Sí, sí. Para empezar, fíjate, el primer recuerdo que yo empecé a tener cuando me preguntó mi psicólogo que cuál era mi primer recuerdo de haber manipulado a alguien, me acordaba perfectamente. Aproximadamente con unos 14 años yo me hice amigo de una persona que no tenía muchas habilidades sociales, esa persona, y yo me aproveché de ello por completo. Inicialmente empezó a caerme bien, pero cuando le vi la debilidad,
la exploté a tope y le saqué muchísimo dinero que él mismo ni siquiera tenía, se lo robaba a sus padres. O sea, ya con 14, ¿eh? Ya con 14 inicia un patrón de manipulación y de beneficio propio. Y luego dice, inicialmente me cayó bien, pero ya cuando vi su debilidad vi el cielo abierto. O sea, ahí con 14, digamos, él determina o ve la diferencia, ¿no? El escalar. ¿Que es abrupto hasta llegar ahí? No, yo te diría que no. Nunca es abrupto. Siempre hay una progresión, aunque a veces es tan sutil que ni la misma persona puede llegar a darse cuenta. Pero fíjate, el primer recuerdo de manipulación consciente, que luego están los inconscientes o los que se han olvidado a propósito, lo que sea, es con 14 años haciendo, pues eso, con un compañero, ya aprovechándose, vemos ahí un patrón de aprovechamiento económico, que fíjate que incitaba, es fuerte, no es cualquier cosa, incitaba al otro a robar a sus padres un dinero que no tenía él mismo para dárselo a él, o sea, el nivel, ya con 14. Fíjate que el título dice tu psicopatía es innata o aprendida. El título del trocito. Oye, siempre hay una base. Siempre hay una base de psicopatía innata, genética. Base. Es multicausal el trastorno de personalidad. Pues en la típica época de los 14-15 años que empiezas a fumar tabaco, pues me compraba paquetes de tabaco, íbamos a tiendas de videojuegos y me compraba videojuegos, me compraba ropa, me compraba cualquier cosa que se me antojara. Incluso recuerdo perfectamente de darme billetes en la mano, de darme varios billetes de 20 y de 50 en la mano, incluso en las últimas etapas de nuestra amistad, entre comillas, porque yo no le consideraba a mi amigo ya en últimas, yo solamente quería su dinero. Entonces recuerdo. No consideraba la amistad en última, solamente quería su dinero. Por aquello que hemos dicho, te lo comparto rápidamente. Fíjate, dice, tanto los factores genéticos como los ambientales, abuso, por ejemplo, en la infancia, esto es un ejemplo, solamente podría ser uno de tantos, contribuyen al desarrollo del trastorno de personalidad antisocial. Un posible mecanismo es la agresión impulsiva no planeada relacionada con el funcionamiento anormal del transportador de serotonina. La etiología, digamos, sería la explicación del origen. La indiferencia por el dolor de los demás durante la primera infancia se ha relacionado con el comportamiento antisocial durante la adolescencia tardía. El trastorno de personalidad antisocial es más frecuente entre familiares de primer grado de pacientes con el trastorno que en la población general. Por lo tanto, sí vemos hay un factor genético importante. El riesgo de desarrollar esta enfermedad se incrementa tanto en niños adoptados como biológicos de padres con el trastorno. Fíjate, el riesgo de desarrollar esta enfermedad se incrementa tanto en niños adoptados como biológicos de padres con el trastorno. Entonces, es importante el factor genético, por aquello de que es más frecuente en familiares de primer grado de pacientes con el trastorno, pero además el peso ambiental es súper importante porque el riesgo de desarrollar la enfermedad se incrementa también en niños adoptados. Si se desarrolla un trastorno de conducta, acompañado por déficit de atención y hiperactividad, antes de los 10 años se incrementa el riesgo de desarrollar un trastorno de personalidad antisocial en la edad adulta. El riesgo del trastorno de conducta evolucionando hacia un trastorno de personalidad antisocial puede aumentar cuando los padres abusan o descuidan al niño o son inconsistentes en la disciplina o en el estilo de crianza. Por ejemplo, el cambio de un ambiente cálido y de apoyo a uno frío y crítico. Por aquello que dicen que no es importante o que no sería determinante la educación. Pues sí, pues es importante. Determinante también es determinante. Recuerdo que él quedaba conmigo, me daba dinero y yo le decía que venga hasta luego y él se iba a su casa y yo me iba a mi casa. Es decir, ya en las últimas directamente él me pagaba por mi amistad y yo le hacía pensar que éramos amigos, pero no. ¿Qué le ofrecías para que él cediese ante esto, o te diese dinero, te comprase cosas? ¿Qué le dabas a cambio? Pues yo le daba, supongo, una retroalimentación de su ego. Es decir, desde muy pequeño yo he sabido explotar bastante bien. Qué relación más tóxica y más rara, Es decir, le daba dinero. No, perdón, me daba dinero y me iba a mi casa. O sea, de verdad, qué relación, Y luego también entiendo el otro chico entiendo, 14 años y problemas de habilidades sociales en su casa, cómo estarían, a nivel de educación. Fijaros. Qué duro, qué duro. Señores, presencia importante. ¿Qué son lo que las personas quieren de mí? ¿O qué son lo que las personas quieren escuchar? Si yo reconozco en ti una carencia de amistad, te intento aportar eso. Si reconozco en ti una carencia de
de que necesitas piropos, te los doy. Si Luego sí que sabe muy bien cómo leer a las demás personas para su aprovechamiento, para su interés. en cambio es algo más simplemente de que te escuche o de que te diga qué bueno eres, es decir, más o menos identifico qué necesitas sin que tú me lo hayas llegado a decir a mí para conseguir tenerte enganchado. Ajá. ¿Y lo haces de manera intuitiva o cómo dirías que tienes ese manual intrínseco en ti o es innato el manual que tienes de lectura cognitiva o de empatía cognitiva, de leer a las personas? ¿Cómo has desarrollado esa habilidad? ¿Qué Sí, crees porque él dice que no empatiza, ¿no? Pero pide empatía. Pues es empatía cognitiva, claro. que ha ocurrido dentro de ti? Te tengo que ser sincero, antes de que me lo diagnosticaran era algo completamente innato, era algo de lo que yo ni siquiera era consciente de que yo hacía. He sido consciente de que lo hacía después de que me lo diagnosticaran. Y una vez que me lo han diagnosticado, ha cambiado por completo mi comportamiento y es mucho más consciente Ese patrón de manipulación, fíjate cómo le salía, ¿eh? Por lo tanto, sí o sí, tiene que haber ahí una base genética, tiene que haber, a ver, que la hay, está claro, pero quiero decir, y también alguien le enseñó, de alguna manera, ese rol para que él lo adoptara con tanta naturalidad y de manera tan inconsciente, ¿no? De alguna manera, el aprendizaje vicario por observación es súper importante, aparte de la base genética. esa explotación de vulnerabilidad ante la otra persona ya es como con un plan mucho más frío. Es decir, yo ya tengo muy claro qué quiero sacar de ti y tengo muy claro cómo hacerlo y tengo muy claro qué necesito ir haciendo. En muchas ocasiones peco de ir rápido. Es decir, he jodido, por así decirlo, bastantes. Es que quiero hablar de manera fría, aunque suene. Se le ve bastante impulsivo. Hay cierto, fíjate, lo dicen los rasgos, hay cierta impulsividad. A ver, y se le ve pues que esa impulsividad le puede jugar malas pasadas, ¿no? Es decir, esa necesidad de ser, fíjate, dice imprudentemente, actuar de manera irresponsable continuamente, es como una forma de ser bastante impulsiva, ¿eh? Fíjate que dice estafar a otros para beneficio personal o por placer, ¿eh? Actuar impulsivamente o no planificar el futuro. Se le ve ese rasgo, ¿eh? Lo pone aquí, se le ve ese rasgo bastante, yo no sé si planificar el futuro, no lo he dicho, pero se le ve bastante impulsivo. Está diciendo que esa impulsividad le estropeó posibles manipulaciones. Demasiado fuerte, pero en muchas ocasiones tú no consideras a las personas a las que vas como a atacar como personas, sino como víctimas. Es decir, tú Las consideras como medios para fines, es decir, tú has deshumanizado por completo a las personas, no como víctimas, sino como medios para fines, es decir, como simplemente un medio, listo. Ese es el problema de la cero empatía. ya sabes que eres un psicópata y tú ya sabes que quieres conseguir algo de esa persona, con lo cual les tratas como una víctima. Entonces tú ya directamente vas a lo que vas. Tú no quieres su amistad. Tú ya sabes que para ti nunca va a ser una amistad porque si fuera tu amistad le tendrías que ser sincero y si le eres sincero nadie va a querer estar a tu lado. Partiendo de esa premisa, tú eres completamente sincero con una persona y yo te entro a ti diciéndote, oye, soy psicópata y quiero algo de todo el mundo y no tengo empatía y soy un cabrón y soy mala persona, tú no vas a querer relacionarte conmigo, con lo cual yo te voy a tener que mentir por cojones desde el principio. Aquí entra un poco el debate es interesante lo que dice, porque la gente se puede plantear, oye, ¿y si en lugar de manipular, por qué no lo pide, no? Pues porque al final hay que entender que son relaciones abusivas y que si lo pidieran de manera honesta y sincera, llega un punto que sí, tú fácilmente pones límites y dices, oye, no, estás abusando hasta aquí, ¿no? Entonces, claro, y además no es recíproco, es decir, cuando es tan desbalanceado, tan desequilibrado, que de alguna manera sí o sí sabes que no es normal, pues sí, pues va a tender a la manipulación por aquello de decir, pues fíjate, ha dicho tal y mala persona, ¿eh? Ya nos ha metido ahí lo que él mismo no quiere que los demás metamos, que son juicios morales. Viendo esto, yo ya empiezo contigo desde el modo de fingir y ponerme una careta para intentar que tú te creas que yo soy una persona que no soy. Que yo soy una persona normal, ¿no? Y que voy con buena fe, que voy con honestidad.
que no voy a ir a intentar aprovecharme de ti, que ese es el problema, señor, de fondo, que tú sabes que tu motivación y tu patrón principal es de aprovechamiento de los demás, cuando no ves a los demás ni como personas, entonces, claro, necesitas tus triquiñuelas para engañar a la gente. Cosa que particularmente a los psicópatas que nos da bastante bien. El tema de ponernos una careta y fingir se nos da de puta madre. Y sobre todo en primeras instancias, es decir, en los primeros momentos de una amistad, los primeros días, primeros meses, es facilísimo. Es facilísimo porque esa persona no te conoce, tú puedes ser la persona que tú quieras. Con lo cual es muy... Es que la palabra es fácil, es fácil engatusar a alguien de primeras. Luego... Engatusar, me encanta que use ese verbo porque justamente es eso, engatusar, es decir, engañar. Es fácil engañar haciendo creer que eres alguien que no eres, que eres una bellísima persona, que eres maravilloso, porque no te conocen, como bien ha dicho él, pueden hacer el papel y por lo que él cuenta, como lo cuenta, me da que hasta lo disfruta, hasta disfruta de ese engaño. Conscientemente tú vas mostrando algunos rasgos de tu personalidad y esa persona se va dando cuenta. Entonces va siendo más complicado. Vale. A la hora de representar un personaje, porque al final, por ejemplo, los actores a nivel teatral o cuando van en cine tienen que detectar etiquetas emocionales o etiquetas comportamentales o intelectuales de una persona que van a representar o un personaje y de ahí representarlo. Cuando tú hablas de, en cierta forma, apatía emocional o ausencia emocional o falta de empatía, a la hora de relacionarte, pues ¿cómo haces para poder reírte de una forma realista? ¿O cómo haces para que cuando escuches un problema parezca que estás entendiendo las emociones o los sentimientos del de enfrente que te está contando su problema? ¿O cómo haces para sentirte Es una buena pregunta, Es decir, oye, pues, ¿qué pasa? ¿Que eres un actor perfecto o cómo haces para que parezca real? interesado realmente de forma genuina en el enamoramiento de alguien o que te guste alguien? ¿Cómo diseñas un personaje o qué base de referencia haces si no tienes una empatía para hacerlo desde una manera afectiva? Supongo que porque he ido aprendiendo durante todos estos años cómo la gente lo hacía. Es decir, si tú ves cuando estás contando... Fíjate que dice, he ido aprendiendo cómo la gente lo hacía y aquí hay una doble interpretación, tanto del plano normativo, es decir, de las personas normales, ese aprendizaje por observación, de las personas normales como de las personas que realmente son como él y lo fingen. un problema como alguien te escucha, aprendes cómo son esos movimientos de la cabeza que hace, cómo su cuerpo se... O sea, básicamente lo que hacen es imitar, es decir, y además lo dice muchas veces, al final la gran parte de la manipulación es imitar los movimientos del otro para dar la impresión de que empatizas, ¿no? Hay ahí esa impresión natural de conexión emocional. se mueve. Una vez que yo ya he aprendido que tengo trastorno antisocial de la personalidad, me he visto muchísimos vídeos de cómo posicionar mi cuerpo, mis pies, mis manos, mi tono al hablar, el número de veces que... O sea, él, el que sea consciente, fíjate, lo que dice es fuerte y lo dice de manera muy natural. El que sea consciente de que tiene un trastorno antisocial le ha servido para perfeccionar su técnica, de parpadeo, el número de veces que giro el cuello, los movimientos de mis dedos, si me noto nervioso, cuando giro la cabeza hacia un lado y te estoy escuchando, a esa persona la das a interpretar de que tú la estás escuchando y que estás manteniendo la atención en ella, el hacer así con la cabeza, el ir asintiendo. Es decir, no es difícil, en realidad es algo que sale bastante solo. Es que es algo que supongo que bueno, que incluso una persona que no tiene psicopatía también podría hacer conmigo. Es decir, una persona que no tiene psicopatía a lo mejor no le importan mis problemas, pero puede hacerme ver que sí que le importan y simplemente fingir que me está escuchando y fingir que le interesa lo que yo estoy diciendo. Parece muy interesante este enfoque que él adopta, es decir, no es necesario ser psicópata para no saber cómo comportarse, es problema también común de personas con perfil narcisista, en fin, todo aquel patrón que no tenga un perfil de empatía real, ¿no? Al final, si tú no tienes empatía y no la puedes desarrollar, el siguiente paso es fingirla, y al final, pues sí se aprende de alguna manera. Si no la sientes, la aprendes a sentir. Es decir, es algo un poco, ya no es algo creo que tan propio de un psicópata, sino algo, una persona que va adquiriendo conocimiento social y sí, eso no es muy complicado. Habilidades sociales, ¿no? Sí. Sí, exacto. El tema es que cuando tú hablas, ¿cómo detectas que te están escuchando si tú, o me refiero, o les está importando lo que tú sientes o piensas o dices, si tú por tu parte en el fondo nunca te importa ni lo que dicen, ni lo que piensan, ni lo que sienten? Porque estamos hablando de empatía.
por así decirlo, ¿no? Si a ti cuando habla alguien, en el fondo te da igual, ¿no? De lo que vaya, o sus problemas, o sus historias, ¿cómo sientes ese feedback o que te están dando ese feedback de manera realista y afectiva cuando tú no lo experimentas desde tu zona? Pues es una buena pregunta. Desde mi parte, Yo te la justificaría con cierta empatía cognitiva, es decir, oye, pues si no puedo sentir esa emoción que la otra persona está sintiendo en ese momento, voy a intentar ponerme en su lugar a nivel mental y si a nivel mental, lógico, racional puedo llegar a conectar, pues entiendo que va por ahí, no lo sé. en realidad el no sentir empatía con una persona es bastante optativo. Es decir, yo puedo elegir cuándo me pongo en tu lugar ¿Ves? y Selectiva, cuándo no me pongo en tu lugar. Ujú. En el momento en el que me pongo en selectiva totalmente. tu lugar, puedo elegir realmente si me importa o no me importa. Es decir, yo soy capaz de ponerme en tu lugar y entender el sufrimiento que tú estás pasando o que estás pasando por un momento difícil Entender que no vivir, ¿eh? Entender que no sentir. Entender, empatía cognitiva selectiva. y metérmelo a mí mismo. Lo que pasa es que me da igual en realidad. En el fondo me da igual. Es más, en el fondo tengo que reconocer que hay momentos donde incluso te alegras de que a la otra persona le esté yendo mal, porque te hace como sentirte a ti más elevado. Te hace Superior. Tienen cierta base narcisista, ciertos rasgos narcisistas, claro. sentir que tú no estás pasando por ese momento duro y que a ti no te está pasando algo que esa persona sí y te hace sentir, aunque es bastante cruel de decirlo, pero te hace sentir mejor. ¿De qué manera noto yo que a una persona sí que está teniendo empatía conmigo? Pues yo que sé, es que eso en realidad se nota. Supongo que podría estar utilizando las mismas técnicas que utilizo yo con las personas a menudo y que yo me la puedo comer doblada. Es muy probable. Pero bueno, supongo que si pasa y yo me doy cuenta, rectifico, intento moverme de otra manera o paso de esa persona y si no me doy cuenta, pues es que es una persona que lo hace bastante bien. Hablas de que cuando alguien te cuenta que sufre o que lo pasa mal o que le va mal, te hace sentir como superior o de un estatus mayor. ¿Cómo definirías eso? Desarróllalo más, por favor. Pues a lo mejor hay situaciones donde un amigo te cuenta que le está yendo mal con su pareja y tú por X motivo tienes una carencia emocional con tu pareja. Entonces, que alguien te comente que no lo está pasando bien con la suya te hace sentir que, bueno, pues yo no estoy tan mal. Bueno, pues fíjate, si La comparación, ¿eh? Aquí entra la comparación y la competencia en acción. Fíjate que al final es en términos de, pues esta debilidad, ¿no? Esta traba que yo veo que es un problema, oye, pues ahora que el otro me cuenta qué mal está, pues fíjate que yo puedo llegar a sentir que no estoy tan mal, ¿no? Con lo cual es un alivio. Yo creo que esto que está contando ahora mismo es una excusa, pero que sí que realmente se siente superior, ¿eh? Si el otro le cuenta que está mal, pero en el plano más competitivo, ¿eh? Y más de envidia y de competitividad. yo estuviera con mi pareja en esta situación, estaría también viviendo cosas negativas como la que está viviendo él. En cambio, fíjate, no estoy teniendo por qué pasar por esas cosas negativas y entonces te hace sentirte superior. Algo que particularmente a mí me pasa es esa sensación de superioridad, es una búsqueda bastante fuerte en ello. Como por ejemplo con el tema de las estafas, los robos y comportamientos ilegales. em, Hay una búsqueda bastante intrínseca de ese tipo de sentimientos de superioridad, de tú has tenido que pagar por este producto y yo gracias a que soy una persona más fría y con más cojones, vamos a ponerlo así, he conseguido este producto que tú has tenido que pagar por él y yo no. Eso me hace O sentir sea, fijaros la percepción que él tiene, como no lo ha dicho, pero yo que soy una persona como más inteligente, no lo ha dicho, pero seguro lo cree, como más inteligente. Tú has pagado por esto y yo que soy más listo, o más audaz, o más perspicaz, o más lo que sea, más frío, ha dicho más frío, no he tenido que pagar por esto. Es decir, hay una búsqueda activa, de sentirse superior. superior a ti porque gracias a mis habilidades he conseguido algo gratis. Se creen superiores y luego también en la forma de tratar a los demás. Pues a los demás normales nos creen inferiores a nivel emocional, es decir, para ellos nuestras emociones y nuestros sentimientos son debilidades y ellos también por ahí se creen superiores. Pues pon ese mismo ejemplo en diferentes puntos de, yo qué sé, de la vida. Ya no tiene por qué ser estafas o robos, sino conseguir un trabajo mejor, conseguir un puesto mejor, no haber estudiado para un examen y conseguirlo porque le has estado comentando al profesor que tienes X problema o a tu jefe, oye, mira, hoy no puedo ir a la oficina y el resto de tus compañeros van a la oficina. Incluso con cosas tan pequeñas que a veces no son importantes,
ese sentimiento te lo proporciona, esa acción que tú estás haciendo y te hace sentir superior. Supongo que también es una parte donde los psicópatas buscamos sentirnos que sirve para algo, es decir, una utilidad a lo que nos está ocurriendo. Es decir, Buscan la excusa, por supuesto que sí, van a buscar la excusa. A ver, no lo dije creo que lo dije en la segunda parte, no sé si lo dije, sé que lo voy a repetir si lo dije, pero hay cierta parte siempre de autoengaño para justificar, es decir, si al final la persona con este tipo de perfil, con el perfil narcisista, llega a ser consciente de todo lo que hace a nivel moral, como él dice, ¿no? Una mala persona, un tal, es muy duro para la persona asumir que es mala persona, que tal o que tal. O sea, lo que decía la chica, ¿no? Soy un monstruo, ¿no? Por lo tanto, siempre va a existir ese factor en su narrativa de autoengaño para intentar convencerse de que no son malas personas, ¿eh? Si no, sería muy difícil para ellos poder seguir viviendo en ellos, ¿eh? Es decir, sí hay una cierta parte, yo entiendo, de ellos que abraza la maldad, han abrazado que al final, de alguna manera, necesitan de ello para sobrevivir y su condición y su naturaleza es así. Por eso ella decía, yo, mi hijo no, o sea, no quiero salir, no quiero ser pública porque si no descubrirían el monstruo que soy. A partir de ahí, sí, de alguna manera, yo creo, hay una distorsión de la realidad, un autoengaño consciente e inconsciente para seguir maquillando, intentando creer que no son tan malos como realmente saben que son. si todo lo que a mí me O la ocurre, excusa, ¿no? Bueno, yo un poco lo que ella decía, tienes razón, pero fue tu culpa, ¿no? Si no hubieras hecho esto, yo no hubiera reaccionado así. Siempre con la excusa para curarse en salud de, no, eso es porque tú lo provocaste, ¿eh? Yo soy buena. y todos mis comportamientos son negativos porque me proporcionan cosas negativas como sentirme solo, como que no le puedo ser sincero a nadie, solamente puedo ser realmente sincero con mi psicóloga, si se lo cuentas a alguien esa persona desaparece, pues entonces intentamos también buscar esas partes positivas que te da la enfermedad. Está muy bien que digas solamente puedo ser sincero con mi psicóloga, es señal de que tiene una buena adherencia profesional y a mí me parece imprescindible en estos casos, la verdad. O sea, sí es necesario. Solo por ventilar, es decir, al final cualquier persona es humana y con este tipo de condiciones, cero aceptadas a nivel social, evidentemente, tienes que buscar un buen apoyo profesional, una buena adherencia profesional, que no te juzgue, que con la que puedas ventilar a gusto y decir las cosas claras. Por tanto, sí es necesario, está valorando la necesidad de ser sincero, al menos con su psicóloga. Em, Ujú. y una de las partes positivas es pues que eres más frío para cometer algunas cosas y que te revoca beneficios. Entonces, no es moral, pero tú lógicamente, como humano, le tienes que buscar partes positivas, porque es que si no, te hundes. O sea, si ¿Ves? Es un poco lo que yo estaba diciendo, es decir, le buscas la parte de la excusa, la parte de la distorsión de la realidad, la parte del maquillaje de no parecer tan mala persona como lo que sé realmente que soy, porque si no al final me voy a hundir, es normal. O sea, al final la autoestima, el autoconcepto no puede ser tan negativo, ¿no? De uno mismo, sino al final, pues se hunde. si a todo lo que te está pasando tú le sacas la parte negativa, te hundes. Entonces tú le tienes que ir sacando, bueno, pues mira, al menos soy así, bueno, pues mira, al menos esto lo he sacado gratis, o al menos a esta persona, fíjate, la ha utilizado y la he dejado ahí, pues en realidad no me interesaba. Luego también nosotros tenemos amigos donde no somos así con ellos, o al menos no intentamos. Es complejo, porque ser así somos así. Tú tienes que hacer un esfuerzo importante por no ser así con las personas con las que quieres, sobre todo cuando esas personas con las que quieres ya te tienen bastante calado. No es fácil fingir no ser un interesado cuando esa persona ya sabe que eres un interesado. Ujú. ¿Crees que tienes una tendencia continuada a delinquir? Es decir, un impulso continuado a hacer el colarte en los sitios, intentar coger algo de los supermercados cuando no te miran, intentar ligar mintiendo, diciendo que tienes una profesión que no tienes en realidad, intentar entrar en un puesto de trabajo falsificando el currículum. O sea, ¿crees que te mueves un poco así por la vida y que te da una cierta adrenalina y es un poco adictivo Adictivo. para ti el hecho de estar delinquiendo siempre que puedes o ves la oportunidad? Absolutamente. Mm. Absolutamente. Nosotros, uno de los puntos que trata el DSM-5 es que cometemos muchísimas ilegalidades, casi, ¿cómo se dice? ¿Por Tengo la palabra en qué? la boca que se me ha ido. De manera
Es decir, yo he llegado a robar cosas diminutas, prácticamente carentes de valor y de precio, solamente por el hecho de hacerlo, solamente por el hecho de sentir ese boom y de decir, va, me la acabo de llevar. O sea, literalmente cosas ínfimas. Y además en situaciones donde dices, me llegan a pillar y la consecuencia hubiera sido importante. Este rasgo que comenta que al final, bueno, pues es característico, ¿no? Esa necesidad de sentir esa adrenalina, ¿no? De sentir ese subidón, pues también diríamos es compartido por el tema de la cleptomanía, ¿no? Pero claro, en la cleptomanía la persona, digamos, solo tiene este problema, ¿no? En principio, que sepamos, ¿eh? Luego ya, aparte, lo que cada persona en consulta pueda llevar. Sin embargo, sí que coincide con lo que él habla de pues esa necesidad, ¿no? De sentirse, es al final un subidón de adrenalina, de sentir ese placer, como que estoy haciendo algo ilegal, ¿no? Y es duro, ¿eh? Es duro. Y claro, es adictivo para él, no lo puede salvar. O sea, al final sí vemos que hay ciertos componentes que son de personalidad. No me ha merecido para nada la pena habérmela jugado por el beneficio que me acabo de llevar y la responsabilidad que hubiera tenido que asumir si me hubieran pillado. Esto también juega mucho a nivel impulsivo, ¿eh? Esa impulsividad le juega malas pasadas en este sentido. Es decir, la impulsividad le va a llevar a hacer cosas ilegales por el mero placer de la adrenalina del momento, pero que si te pillan no te hubiera merecido la pena por la insignificancia, ¿no? Pero en cuanto empiezas a hacerlo, llega un momento donde ni siquiera lo controlas. O sea, hay momentos donde vas y empiezas a hacer sin darte cuenta, y cuando te quieres dar cuenta, a lo mejor ya has cometido 4 en un día. ¿Podrías contarnos así la más señalable que recuerdes de tu vida? Así con un ejemplo práctico, la que has liado más gorda y qué más beneficio has sacado por haberle echado narices. Eh, bueno, la verdad es que no me gustaría tampoco ser muy específico, pero he cometido estafas importantes que me han reportado bastante dinero y además han sido continuadas y donde luego es muy difícil parar. Es decir, cuando te ha salido bien 20 veces, es muy difícil ponerte el freno a ti mismo. A lo mejor en la 20 ya notas que, ya me la estoy jugando, ya son muchas veces, ya estás jugando con fuego y tú mismo te hueles el culo quemándote los pelos. Entonces dices, oye, no me apetece que me pillen, y ponerte el freno y empezar a comportarte como una persona normal, cuando lo has estado haciendo como a ti te ha dado la gana durante tanto tiempo, es muy complicado. Pero bueno, Es difícil, ¿eh? O sea, es duro y difícil lo que está contando, es bastante fuerte. no solamente, es decir, cometo estafa desde hace muchos años y en muchos ámbitos diferentes. Em, También he conseguido trabajos importantes gracias Engañando. a mis habilidades sociales, por ejemplo, el por completo encandilarme a la persona de recursos humanos, venderle un libro fantástico, y realmente cuando se quiera dar cuenta de la clase de persona que ha contratado y el trabajador que tiene en sus manos, pues ya es muy tarde, porque ya has pasado el periodo de prueba y ya estás metido dentro de un trabajo donde bueno, que te pueden echar, pero ya te tienen que echar improcedentemente Y y te pagándote y toda la historia. Menudo marrón para los de recursos humanos, ¿eh? Cuidado, hay que mirar bien, el perfil. tienen que indemnizar y el rollo. Entonces, la mayoría de las cosas que yo he ido haciendo han sido eso, con la manipulación y con las estafas. Los hurtos también. No es que sea una persona que hurta demasiado, también he tenido mis épocas, pero sobre todo las estafas probablemente son lo que más me reporta algo así. ¿Vives de eso? No, ¿O no, no, para nada. tienes un Para nada. trabajo de tapadera, por así decirlo, ¿no? Mm. Tampoco, en realidad mis ingresos, prácticamente el 95% provienen de mi trabajo. Mi trabajo es un trabajo legítimo desde hace muchos años en un sector importante donde no tiene gracia, porque en realidad yo nunca me he formado para este trabajo ni para este sector, pero tuve suerte y supe aprovechar el momento, y entonces me supe mover bien hasta conseguir un puesto decente y que me ha permitido llevar una vida tranquila. De hecho, yo no tendría ni por qué estafar ni robar. Es decir, yo con mi sueldo, Está bien que lo diga, está bien al menos ese esfuerzo por tener un trabajo decente, y está bien que reconozca que no tendría por qué hacerlo, pero le nace, ¿no? Tiene esa naturaleza. más que de sobra, tengo para ahorrar y para vivir por completo sin necesidad de robar ni de estafar nada. Lo que robo y estafo lo hago más por lo que me proporciona de Por el placer que le proporciona y por ese sentimiento de superioridad. superioridad, que realmente porque yo lo necesité económicamente. ¿Crees que
con estas tendencias que tienes a la estafa, a robar, a la manipulación, ¿crees que hay posibilidad de cambio para ti con terapia o con medicación? ¿O crees que es una cuadra de personalidad que va a ser así para siempre? Pues mira, una de las primeras cosas que me dijo mi psicólogo fue, y fue uno de los principales motivos por el que lo dejé, fue que esto no tenía cura. Esto tiene tratamiento, no cura. Con lo cual se acorta mucho ese ímpetu interno que tienes de cambiar. Cuando ya un propio psicólogo o un psiquiatra o un médico que está especializado en lo que te está pasando te dice, oye, mira, no tiene cura lo que tienes, lo siento. Es como quien tiene un cáncer terminal y dice, oye, mira, te lo puedo tratar y puedes aguantar 2 años más, pero no te vas a curar de él. Pues esto es algo parecido. Yo sé que soy así. Luego hay mucho conflicto interno entre el, joder, quiero seguir siendo así, quiero intentar cambiar, quiero ir en contra de mi naturaleza, quiero ser una persona distinta a la que soy, quiero simplemente reforzar quién soy, hay un conflicto interno monumental de que Está muy bien que se plantee todo eso, porque al final todas esas reflexiones sí que de alguna manera le van a hacer decidir, ¿no? Es decir, al final, si tú no te planteas cosas, pues no puedes llegar a la decisión final o a la reflexión final de, mira, sí, quiero esto o quiero lo otro o quiero esto pero no puedo. Es necesaria esa reflexión personal. a lo mejor en una semana te levantas con 4 moods diferentes. A lo mejor el lunes y el martes estás hasta la polla de ser quien eres porque te ha pasado algo malo y como que has escarmentado de esa cosa que te ha pasado mala o has perdido a alguien y dices, joder, ¿por qué soy así? No quiero seguir siendo así. El miércoles dices, Pero no es por, fíjate, aquí de nuevo venimos al problema que encontrábamos con la entrevista a la narcisista. Es decir, no es porque uno se dé cuenta realmente y le duela el dolor ajeno, el sufrimiento, sino porque las consecuencias para la misma persona son negativas, ¿eh? soy así porque he nacido así, ¿por qué tengo que cambiar porque a alguien no le guste? Te jodes, conviértete tú en alguien como yo. El jueves y el viernes estás en modo el mundo es una selva, que es donde estoy yo la mayoría de los días. La ciudad es una selva, el mundo es una selva y yo no Y puedo esto es una justificación, para, de alguna manera, sentirme menos mal por ser así. ser una gacela. Yo tengo que ser o un león o algo parecido. No puedo dejarme comer. Si yo me dejo comer, mañana me comen y ya entonces me pongo a llorar. Oh, no, porque me ha pasado esto por Fijaros el nivel de autoengaño para poder seguir viviendo tranquilo. no ser un cabrón. Pues antes de que me pase algo por ser un cabrón, soy yo el cabrón. Ujú. Entonces, sí, dime. Sí, antes has hablado de que a veces has sufrido o te sientes solo. ¿Cómo definirías sentirte solo para ti? ¿Qué es lo que primero has señalado y que me ha parecido muy interesante? ¿Qué es sentirse solo para ti? ¿Por qué te sientes solo? Bueno, yo lo dejo aquí. Me parece muy interesante la pregunta. Vamos a ir a una segunda parte. Esto ya se ha hecho eterno, 1 hora. De verdad, qué vídeos, pero qué vídeos más interesantes. Son oro puro porque al final sí, de primera mano, nos cuentan, independientemente de los maquillajes y de las distorsiones de la realidad, pero sí podemos llegar a vislumbrar y entender muchos de los patrones, etcétera. Sobre todo los patrones de pensamiento son súper interesantes. Recuerda que si quieres saber más sobre el perfil narcisista, tienes a la venta mi libro, dame un segundín, dejo de compartir. Narcisismo revelado, y ahí te lo cuento todo lo que necesitas saber. También hablamos del perfil psicopático para esa diferencia, distinción, etcétera. Lo tienes a la venta en Amazon en formato ebook, tapa blanda, tapa dura. Hazte ya con él. Es un libro que merece mucho tener en tu librería como consulta, como lectura, como reconsulta, como todo aquello que necesites. Seguiremos con una segunda parte. Nos quedamos ahí con ganas. Muy bien, muchas gracias a Ronnie de Psicopsiquis por traernos esta entrevista tan interesante. Dale me gusta, comparte con amor lo que tú quieras, suscríbete al canal de Psicopsiquis. Muchas gracias, nos vemos aquí.